Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es la clase del Ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificar el pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Hoy lo vamos a alabar, vamos a glorificar su nombre, como solamente Él se merece ser alabado. Alabemos, hermanos. Bendito Dios, Señor. En el Salmo 22, Bendito la Dios, Biblia sí. lo testifica, oye, en el Salmo 22, la Biblia lo Sí, testifica, Señor. que la vida es la alabanza en la vida, que la vida es la alabanza en la vida. En el Salmo 22, la Biblia lo Sí, testifica, Señor. en el Salmo 22, la Biblia lo testifica, que la vida es la alabanza en la vida, que la vida es la alabanza en la vida. Y si lo alabas te gozas, Sí, y si lo Señor. alabas te gozas, Sí, y si lo Señor. alabas te toca, y si lo Bendito Dios, alabas, Padre. y si lo alabas te Sí, gozas, Señor. y si lo alabas te gozas, Sí, y si Padre lo de la alabas te gloria. toca, y si lo Sí, Señor. alabas. En el Salmo Bendito 22, Dios. la Biblia lo testifica, en el Salmo 22, la Biblia lo testifica, que la vida es la alabanza en la vida, que la vida es la alabanza en la vida. Y Sí, si lo sí, alabas te Señor. gozas, y Es si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas. Bendito eres Jehová. Bendito tu santo nombre. Gracias, Padre, por este tiempo. Bien, hermanos, vamos a ver la Biblia, ahora capítulo 15. Vamos a estudiar. Vamos a introducirnos un poco más sobre estas clases. Capítulo 15, versículo de 1 en adelante. Su palabra de nuestro Creador dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón de sobremanera grande. Bendito Dios, Señor. Bendita es tu palabra. A ti adoraré y glorificaré. A ti solamente, Señor. Amén. Hermanos, vamos a seguir con esta clase. La he titulado La promesa de Dios a Abraham. Aquí hay una promesa. Vamos a desglosarlo. Y en una forma de introducción, hermanos, la crítica moderna niega la historicidad del capítulo 14, o sea, del capítulo anterior, y que haya alguna relación entre los capítulos 14 y el capítulo 15. Pero no hay razón. Aparte de la incredulidad humana, no hay razón para negar la íntima relación en estos capítulos 14 y 15 del libro de Génesis. Vamos a tratar de explicarlo un poquito más. Cuando nosotros vemos después de estas cosas, esta expresión realmente se refiere al contexto anterior, es decir, a los hechos relativos al capítulo 14. En un sentido general, hay una conexión, hermanos, hay una conexión implícita entre los capítulos 15 y también los 3 capítulos anteriores. Ahora, en el capítulo 13 y 14, donde se describe, ya esto lo he explicado, pero está una pequeña introducción, la separación donde separa Lot y también de la captura por el ejército de Mesopotamia. Abraham
es fortalecido después de derrotar al ejército de Kedorlaomer. Si bien Dios le dijo que poseería la tierra prometida, Abraham pudo haber cuestionado. Era normal, es un ser humano. Una pregunta, por ejemplo, sería, ¿y qué acerca del cumplimiento de la innumerable descendencia? Porque le decía, será como la arena de la mar, será como las estrellas del cielo, pero él hasta ese momento no veía absolutamente nada. Ahora, es normal que existiese esa ansiedad en la mente respecto al futuro de Abraham. Y esa ansiedad se describe en este capítulo 15. La gran preocupación de Abraham era, ¿quién será mi heredero? Pero Dios respondió la pregunta del patriarca y le prometió darle abundante descendencia. Hermanos, además de todo esto, hay una conexión específica en este capítulo 14 que hemos estudiado antes, donde Abraham acaba de hacer una gran renuncia expresada así por un rey. Vamos a verlo. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nadie tomaré todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, de acuerdo al libro de Génesis, capítulo 14, versículos 22 y 23. Ahora, y en respuesta a esa decisión de Abraham, Dios dice, oiga bien, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Por supuesto, le está diciendo, no hay comparación entre los despojos que has ganado en la guerra comparado con el galardón que prometido Dios darle. Está hablando de Dios Altísimo, de ese supremo Rey, el dueño del universo. Hermanos, un importante comentarista cree que el vocablo visión, cuando comenzamos a leer el 15.1, abarca todo el capítulo. Vamos a estudiarlo. En resumen, visión que Abraham tuvo no fue un producto de su imaginación ni de una alucinación. Tampoco fue una experiencia subjetiva de un soñador, sino algo real. Jehová mismo le apareció y le habló. Abraham necesitaba realmente oír la voz de Dios. Lo necesitaba. Y lo escuchó, donde dijo, no temas, yo soy tu escudo, tu protección y tu galardón será sobremanera grande. Ahora, entendamos esto. La Biblia de las Américas lo traduce así. No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti y tu recompensa será grande. Ahora, vamos a entenderlo mejor. Ha habido un debate sobre la última cláusula de lo que hemos leído de esta declaración. La respuesta de Abraham en el versículo 2, en el que centra su atención en lo que Dios promete. Porque Dios le ha prometido darle a él algo. Él centra su atención en esto. Pero al parecer ofrece una duda de su naturaleza. Produce a creer que la traducción de la Biblia de las Américas es correcta. Ahora, veamos esto, hermanos. El patriarca responde y pregunta acerca del contenido de dicha recompensa.
El temor de Abraham no era que hubiese un segundo ataque de los ejércitos de Mesopotamia. Realmente ese no era su problema, sino el hecho que tenía que tener un heredero. Evidentemente, hermanos, Abraham estaba preocupado por el cumplimiento de la promesa mesiánica que Dios le había hecho pero muchos años atrás. Abraham tenía un corazón centrado en la promesa de Dios, hecha desde el capítulo 12, versículo 1 al 3. Había una promesa y su pensamiento está, ¿cuándo va a suceder esto? El cumplimiento de esta promesa era el galardón que el patriarca esperaba. Y la culminación de ese cumplimiento era nada menos que la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Ahora, como respuesta a esta pregunta, vea usted el capítulo 15, 2 y 3. Vamos a leer. Recuerde, no cerrar tu Biblia. Esto es un estudio. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es de este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Vamos a desarrollarlo. Realmente la preocupación de Abraham hacía en el hecho de que era un hombre sin hijos. Esa era una gran carga y entendiendo que solo Dios podía resolver ese gran problema. Cuando nosotros seguimos viendo el versículo 3, los recelos de Abraham se expresaban de una manera más enfática, puesto que anda sin hijos. El patriarca, evidentemente, hermanos, pensaba que su heredero iría a pasar al mayordomo. Sí, al mayordomo Eliezer. Abraham estaba usando la lógica humana, sin saber lo que Dios tenía otro plan. Abraham solo debía esperar en el Señor Jehová. Recuerde, para esto vaya usted pensando la promesa que se le hizo en el capítulo 12, 1 al 3. Ya en el capítulo 15 seguimos y él sigue esperando la promesa. La ansiedad de Abraham era que el Señor no le había dado prole. El patriarca no quería que su mayordomo fuese su heredero y Dios no iba a permitir que eso ocurriese. Ahora, sigamos viendo Génesis capítulo 15, versículos 4 y 5. Dice, luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. No te heredará sino un hijo tuyo, el que te heredará, de acuerdo al capítulo 15, 4, parte B. Esta promesa, hermanos, de Dios es enfática. El texto bíblico dice literalmente, tu heredero no será sino que saldrá de tus entrañas. Será el heredero. Esa declaración, hermanos, es una declaración divina. Debió de haber resuelto cualquier duda anidada en el corazón de Abraham. Lo que el texto bíblico dice es que el heredero saldría de los mismos órganos generativos de Abraham. Cuando seguimos viendo el versículo 5 del capítulo 15, señala que Dios habló a Abraham de noche y le mostró las estrellas del cielo. De esta manera, hermanos, Jehová Dios hizo ver a Abraham
la multitud de su promesa y fidelidad. La descendencia de Abraham sería tan innumerable como las estrellas del cielo. La cantidad de estrellas que se poblan el espacio es un punto de comparación que Dios invita a Abraham a hacer. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si la puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Sigamos viendo, y en este caso vamos a saltar al capítulo 22, 17, que dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Ahora, vamos a explicar un poco esto. La expresión las estrellas del cielo y la arena del mar son sinónimos. Y ambas se refieren a la simiente física de Abraham. El gran patriarca, ya entrado en años, sin hijos, recibe la promesa de Dios de darle una simiente innumerable y una tierra en perpetuidad. Ahora, según el Nuevo Testamento, la promesa de Dios se cumplió tanto antes y después de Cristo. Vea usted, como parte de su estudio, Romanos capítulo 4, versículos 11 y 12. Y si quiere seguir más estudiando, capítulo 9 del mismo libro Romanos, versículos 7 y 8. Ahora sigamos. Génesis 15, 6 y 7 nos dice así. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia, y le dijo, yo soy Jehová el que te saqué del Ur de los Caldeos, para darte heredad de esta tierra. Aquí se encuentra, hermanos, y aquí hay que marcarlo, el primer uso del verbo creer en las Escrituras, que significa confiar. Abraham consideró a Jehová confiable, fideligno, constante, indefectible. Después de las referencias de las estrellas, que señala el carácter noble de la multitud de creyentes. La simiente prometida de Abraham, el texto dice, y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia, en el 15:6. Ahora, expliquemos un poquito esto. La grandeza de la declaración es confirmada por su uso en el resto de la revelación divina. El profeta Habacuc se refiere a Génesis 15:6 cuando él lo menciona, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Ahora, en el Nuevo Testamento, varios autores aluden a este pasaje, como vea usted Romanos 1:17, o vea Gálatas 3:6, o Santiago 2:23. Hermanos, la fe en Dios es la única base de justicia según nuestra Biblia. El pasaje da pie a varias consideraciones. En primer lugar, hermanos, como ya se ha señalado, Génesis 15:6 contiene por primera vez el verbo creer, que se menciona en la Biblia, por lo que la Biblia nos enseña, queda claro y dicho, el verbo incluye las ideas de conocimiento, está de acuerdo o confiar. ¿Cómo lo expresa la teología dogmática? La frase "y creyó a Jehová" expresa el gran principio de la salvación, pues solo mediante la fe en Cristo el hombre tiene acceso a la presencia de Dios. En segundo lugar,
está plenamente claro de que la fe de Abraham era tanto personal como proporcional. Vamos a explicarlo. La fe del patriarca tenía un objetivo personal. Estaba apuesto en el Señor, pero también era proporcional, ya que era su respuesta a la palabra de Jehová, quien le había dicho, así será tu descendencia. Vea el capítulo 15, 4 y 5. En tercer lugar, hermanos, fue el acto de creer en Jehová. Escuche la palabra. Fue el acto de creer en Jehová. ¿En qué? En lo que es justicia a Abraham. Fue un acto de fe que el texto expresa diciendo, Abraham creyó a Jehová. El patriarca no tuvo que realizar ningún acto meritorio. No, él no hizo nada, pues su justicia fue una justicia solo basado en su fe. No una justicia producto de obras, tal como Pablo lo explica en el libro de los Romanos, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Uno podría preguntarse, oiga bien, ¿de qué manera Abraham dio a conocer su fe a Jehová? ¿De qué manera? ¿O de qué manera Dios lo contó por justicia? Hay preguntas que hay que hacerse. La respuesta a estas preguntas puede encontrarse en el hecho de que el contexto indica que Abraham obedeció a Jehová al traer para él el sacrificio, dando así una demostración práctica de su obediencia de fe. Por supuesto, hermanos, Dios hizo su pacto con Abraham, indicando así que estaba tomando a Abraham para realizar con él una relación pactada unilateralmente con el patriarca. Ahora, ese acto requería concederle a Abraham una justicia basada en la gracia soberana de Jehová. El cuarto punto, el uso de la expresión le fue contada por justicia. Vaya anotando. Cuarto punto, el uso de la expresión le fue contado por justicia sugiere que el acto de justificación fue una acción forense, entiéndalo bien, es decir, un acto legal. Abraham fue contado como justo, aunque no era inherente justo, no lo era. Ahora, el uso paulino del verbo justificar, que significa declarar justo y no hacer justo. Vamos, entiéndalo mejor. Está en completa armonía con el uso del Génesis 15:6. Dios declaró a Abraham justo. Entienda, Dios declaró a Abraham justo, es decir, le imputó y lo atribuyó la justicia, porque Abraham creyó a la promesa de la simiente que Dios le prometió. Ahora, la expresión en la frase le fue contada es la fuente, óigalo bien, pues la fuente de la doctrina bíblica, de la imputación. Una doctrina que suma importancia en las Sagradas Escrituras. Finalmente, esta es la primera vez que el vocablo justicia aparece, aunque dicha palabra se encuentra implícita en el nombre de Melquisedec, que significa rey de justicia. Dicho vocablo, hermanos, se refiere a tener una posición correcta delante de Dios, de acuerdo al libro de los Hebreos, capítulo 7, versículos 1 y 2. Ahora, esto tome atención. Abraham fue tratado como alguien que había satisfecho las demandas de un Dios santo para poder ser aceptado en su presencia. La justicia de Dios fue
atribuida a Abraham solo, sí, solo por la fe. Pues esa fue la única manera en la que Dios atribuye su justicia a cualquier pecador, de la misma manera que lo hizo con Abraham. Ahora, vamos a ver la justificación por la fe. Y aquí sí me gustaría que usted tome nota, ya que la Biblia enseña con absoluta claridad que la salvación del pecador es un acto divino, quien solo puede ser admitido en la presencia de Dios si es revestido de la justicia exactamente igual a la de Dios. Alguien tiene que hacer ese acto, pues el hombre pecador no puede hacerlo por sí mismo. Eso es lo que hizo Cristo hace en beneficio de todo aquel que pone su fe en Él. Así de sencillo, hermanos. Usted pone su fe, cree y adelante, creciendo en fe. Ahora hay tres posturas. Esto se lo tengo que explicar como maestro. Realmente son posturas contrarias al texto bíblico, pero hay que decirlas, que han sido enseñadas por muchos siglos. Esto viene enseñando siglos y siglos. Uno de ellos es el pelagianismo. El segundo es el romanismo. Y el tercero es el arminianismo. Vamos a explicarlo, porque esto, si no lo entiende, tiene consecuencias. Cuando se entiende correctamente la justificación por la gracia a través de la fe, tal como enseña el libro de Génesis capítulo 15, 6, y numerosos pasajes de las Escrituras, derriba las tres posturas erróneas antes mencionadas. Vamos a explicar la primera. Miren lo que ellos dicen, el pelaganismo. ¿Qué enseña esto? Que el hombre es capaz, oiga bien, de guardar los mandamientos de Dios y vivir sin pecado. Esa creencia es enfáticamente reputable, rechazada por el hecho de que Abraham fue justificado por fe y no por obras. Veamos el romanismo. El romanismo de la iglesia tradicional, ya usted lo sabe, enseña que el hombre puede ayudar a Dios con seguir la salvación, lo ayuda. Dios no necesita la ayuda de nadie, pero ellos dicen así. Según el semi-pelagianismo, la caída del hombre trajo un debilitamiento de la voluntad humana, pero no fue dañada totalmente. Eso es lo que dicen. Dicen que enseñan que esta postura, que la salvación se obtiene en etapas, mediante la participación activa en un sistema sacramental. Mire por dónde vamos. Finalmente, el arminianismo promueve de manera involuntaria un legalismo contrario a las Escrituras. ¿Y dónde lo puede ver? Usted puede ver esa Biblia de Wesleyana. Usted lo ve, la dicha postura que tienen ellos, ya que enseña que la salvación puede encontrarse fácilmente en la decisión de libre albedrío humano. Vaya usted a entender eso. La gracia necesaria para la salvación, según el semipelagianismo, es añadida después que el hombre, por su libre albedrío, da el primer paso. Mire por dónde vamos, hermano. Por eso que tenemos que conocer, y es el afán mío, de que usted conozca la palabra como es. No como una Biblia que aparece por ahí cambiada de textos, versículos, y dicen esto es la verdad. Hermanos, recuerde que estamos en los últimos tiempos. Ahora, entienda esto. Tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, el verbo justificar
se usa muchas veces como un carácter forense, es decir, determinado por la situación jurídica. Ejemplo, tome en cuenta esto. Cuando alguien comparece delante de un juez, usted va delante de un juez, usted se para, el juez no solo puede declararlo inocente o culpable, el juez no hace eso. El juez no hace a la persona inocente. El juez no lo hace a la persona culpable. Solo lo declara. Solo lo declara. Y vaya entendiendo esta parte. Vea usted Deuteronomio capítulo 25:1. En el caso de la salvación, Dios declara justo aquel que pone su fe en el Mesías que pagó la deuda del pecador. El uso forense del verbo justificar y del sustantivo justicia tiene que ser no con algo hecho por el hombre ni en el hombre, sino más bien con lo que Dios hace por el hombre. Ser justificado es ser declarado justo por Dios, no ser hecho justo por Dios. Ahora, esa verdad no se ve con claridad tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento. Se ve con claridad. Usted lo puede seguir estudiando, Romanos 3:4, o Romanos 5:17, o Romanos 10:3. Usted saque esas notas para que siga estudiando. Por lo tanto, poseer la justicia de Dios es poseer una justicia que Dios provee, y véalo en Romanos 5:17 y lo aprueba en el 2:13 del mismo libro. Cuando Pablo menciona la expresión la justicia de Dios, se refiere a la justicia imputada, es decir, la obra de Dios realizada en Cristo. La justicia que Dios tiene que ver con la salvación. El hombre que pone su fe en Cristo es declarado justo y tiene acceso a la presencia de Dios. Vea Romanos capítulo 5, versículo 1 al 8. Si usted pone su fe, hermano, nada más que su fe, Dios, usted tiene entrada a la presencia de Dios. Ahora, quien no tiene ninguna justicia, quien no tiene justicia de Dios, están perdidos. Por lo tanto, no tienen acceso a su presencia. El que se lavó en la sangre de Cristo, aquel que aceptó a Jesucristo, tiene derecho, va como hijo que va a la presencia de su Padre. Por eso que la base de la justificación es la imputación de la Biblia que enseña. Hay 3 actos de imputación. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el pecado de Adán fue imputado a la humanidad. Entiéndalo bien. El pecado de Adán fue imputado a la humanidad. Vea usted Romanos 5:12. El pecado de la humanidad fue imputado por Jesucristo, primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y la justicia de Dios es imputada a los redimidos. Mire el proceso. Es decir, a los que ponen su fe en Cristo. Este último aspecto de la imputación, donde se encuentra el corazón de la justificación, de acuerdo a Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. El principio fundamental, hermanos, de la justificación es la gracia soberana de Dios, es decir, el amor inmerecido a favor de Dios hacia el hombre pecador. La defensa bíblica, nuestro estudio del carácter misericordioso
de la justificación se encuentra en los pasajes tales como Romanos 3:24, el libro de Tito 3:7, Hechos 15:1, y hay muchos más que son sumamente claros, que no necesitan comentarios. Ahora, desde el punto de vista teológico, la justificación tiene que ser por gracia, debido al hecho del pecado humano y de su culpa innegable, y debido a la muerte de Cristo, Gálatas 2:21, debido a la necesidad de seguridad y aceptación que el hombre tiene y por el fin de todo de obrar de Dios debe ser su gloria. Romanos 11:36. Ahora, el hecho de la muerte de Cristo puede ser la mayor prueba teológica de la justificación por la gracia sin las obras de la ley. Vamos culminando, hermanos. La fe, mantenga esto claro, que la fe tiene que tener un objetivo, y el único objetivo de fe es que agrade a Dios, a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Bendiciones.